Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fernando Alberto. El día de hoy vamos a continuar con la saga El Pacto de la Cuarta Generación. En esta ocasión la novela es La Piedra Negra. Vamos a comenzar y bueno, pues igual espero que sea de su agrado, al igual que las anteriores 4. Esta es la quinta historia que compone la saga y bueno, después de esta solo nos faltaría una por subir al canal. Prólogo. Habían transcurrido varios años desde que José Rivera entregó su vida para poner fin al terror de Lucifer. Aquel sacrificio, nacido del arrepentimiento y del deseo de salvar a quienes amaba, habían marcado el final de una era oscura para Hidalgo. Sin embargo, no fue únicamente la muerte de José lo que permitió sellar la amenaza. Cristal, movida por un amor sincero y una promesa hecha desde lo más profundo de su alma, realizó un juramento tan poderoso que logró encerrar a Narak, el devorador de juramentos, dentro de una piedra de obsidiana negra grabada con antiguos símbolos cuyo significado se había perdido con el paso de los siglos. Durante años, la piedra permaneció oculta, olvidada, silenciosa, esperando. El tiempo continuó su marcha y las viejas historias sobre pactos demoníacos comenzaron a convertirse en simples leyendas que pocas personas recordaban y aún menos creían. Pero el mal jamás desaparece por completo. A veces solo duerme y cuando despierta siempre encuentra una nueva forma de regresar. Una tarde gris de otoño en el antiguo cementerio de la colonia El Huerto, en Tula de Allende, una niña encontró entre la tierra una pequeña piedra negra de superficie lisa y extrañamente fría. No sabía qué sostenía entre sus manos. Ella no comprendía la antigüedad ni el poder oculto de aquel objeto. Simplemente la guardó en el bolsillo de su abrigo y regresó a casa. Aquella misma noche comenzaron los sueños, sueños imposibles, sueños llenos de sombras y una voz antigua que parecía provenir de un lugar en donde el tiempo había dejado de existir, siempre pronunciando la misma palabra: promete. Y así comenzó una nueva historia, una nueva maldición y el despertar de algo que jamás debió despertar. Capítulo 1. El susurro. La noche del 17 de octubre de 2030 fue especialmente fría. La lluvia golpeaba con insistencia las ventanas de las casas, mientras el viento recorría las calles vacías de Tula de Allende, produciendo un silbido inquietante que parecía provenir de otro mundo. En una pequeña habitación, iluminada únicamente por la tenue luz de una lámpara, Daniela, una niña de 12 años, intentaba dormir. Sin embargo, el sueño no le ofrecía ningún tipo de descanso. Aquella noche volvió a encontrarse en el mismo lugar. Una ciudad antigua se extendía ante sus ojos. Sus enormes construcciones de piedra emergían de la oscuridad como monumentos olvidados por el tiempo. No existían estrellas en el cielo, no existía luna, solo existían sombras. Sombras interminables. Daniela caminaba sola entre calles desiertas, mientras una sensación de angustia se apoderaba lentamente de su pecho. Y entonces aparecía la figura, siempre la misma, alta, inmóvil, cubierta por una oscuridad tan profunda que resultaba imposible distinguir sus rasgos. No tenía rostro,
no tenía ojos. Y aún así, Daniela sentía que aquella entidad la observaba. La figura levantaba lentamente una mano. El aire se volvía frío. El suelo parecía estremecerse. Y entonces la voz resonaba dentro de su mente. Una voz grave y antigua. Una voz imposible de ignorar. Promete. La palabra se repetía una y otra vez, como un eco interminable, como una orden, como una advertencia. Daniela despertó sobresaltada. Su respiración era agitada y pequeñas gotas de sudor cubrían su rostro. Miró alrededor de su habitación y todo parecía normal. Sin embargo, una sensación extraña permanecía en el ambiente, como si algo hubiese estado observándola mientras dormía. Aquella fue la noche número 5 en la cual tuvo el mismo sueño. Y en cada ocasión la figura parecía acercarse un poco más. Y aunque el miedo crecía dentro de ella, Daniela decidió guardar silencio. No quería preocupar a sus padres. No quería que ellos pensaran que estaba inventando historias. Así que permanecía despierta durante horas, escondida bajo sus cobijas, observando la oscuridad de su habitación mientras escuchaba el golpeteo constante de la lluvia contra la ventana, sin saber que aquello apenas era el comienzo. Capítulo 2. Los sueños de Daniela. Los días comenzaron a cambiar para Daniela. Lo que al principio parecía una simple pesadilla, pronto empezó a afectar cada aspecto de su vida. Una mañana, mientras desayunaba antes de ir a la escuela, sus padres notaron algo extraño. La niña apenas había probado los alimentos. Las profundas ojeras bajo sus ojos resultaban imposibles de ocultar. Su piel lucía más pálida que de costumbre, y su mirada parecía perdida en pensamientos que nadie más podría comprender. ¿Te sientes bien?, preguntó su madre con preocupación. Daniela solo asintió. Pero esto era una mentira, pues no se sentía bien. Desde hace días apenas podía dormir. Cada noche los sueños regresaban y cada vez eran más reales, más intensos, más aterradores. Al regresar de la escuela, cuando se encontraba sola en su habitación, algo aún más extraño comenzó a ocurrir. Sin entender por qué, sentía una necesidad incontrolable de dibujar. Tomaba hojas de papel y llenaba hojas enteras con símbolos completamente desconocidos, figuras geométricas imposibles, círculos rodeados por extrañas inscripciones, marcas que parecían pertenecer a una lengua olvidada. Cuando terminaba, observaba los dibujos sin comprender su significado. Era como si alguien más hubiese guiado su mano, como si aquellas imágenes no provinieran de su imaginación. Esa misma tarde, mientras recogía algunos papeles dispersos por el escritorio de su hija, la madre de Daniela encontró uno de aquellos dibujos y un escalofrío recorrió su espalda, pues no sabía por qué, pero había algo profundamente perturbador en aquellos símbolos, algo que parecía observarla desde la hoja, algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo, y en algún lugar oculto entre las sombras de una realidad que los seres humanos apenas podían comprender, una conciencia olvidada
comenzaba lentamente a despertar. Capítulo 3. Una visita inesperada. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las antiguas pirámides de Yucatán, cuando Rodrigo disfrutaba de unos días de descanso, lejos del estado de Hidalgo, pues hacía años que no se permitía unas vacaciones verdaderas. Después de todo lo ocurrido con José Rivera, Lucifer y los terribles acontecimientos que marcaron su vida, creía que finalmente podría disfrutar de algo parecido a la tranquilidad. Sin embargo, la paz nunca parecía durar demasiado para quienes habían contemplado la oscuridad cara a cara. Mientras observaba las sombras alargarse sobre las antiguas estructuras de piedra, su teléfono móvil comenzó a vibrar. La llamada provenía de un número de Tula de Allende. Rodrigo respondió con cierta curiosidad, pero a medida que escuchaba las palabras al otro lado de la línea, su expresión fue cambiando lentamente. La noticia era inquietante. Una extraña piedra negra había sido encontrada en el antiguo cementerio de la colonia El Huerto. Una piedra cubierta por símbolos desconocidos. Una piedra que jamás debió volver a aparecer. Por un instante sintió que su corazón se detenía. Era imposible. La orden de la luz divina había jurado destruirla años atrás. Habían prometido que aquel fragmento de obsidiana jamás volvería a caer en manos humanas. Era la última garantía de que Narak permanecería encerrado para siempre. Sin embargo, allí estaba esa misteriosa piedra, existiendo, esperando. Rodrigo observó el horizonte con inquietud y el viento cálido de Yucatán ya no le parecía tan agradable. Una sensación de peligro comenzó a instalarse en su pecho. Si la piedra había reaparecido, solo significaba una cosa. Alguien había roto su juramento, y cuando un juramento era quebrantado, Narak siempre encontraba la forma de escucharlo. Capítulo 4. El símbolo perdido. Rodrigo regresó a Hidalgo al día siguiente. Durante todo el viaje apenas pudo dormir, pues la piedra negra no dejaba de aparecer en su mente. Al llegar a Tula de Allende, contactó inmediatamente a Lucía y a Gerardo. Los tres acordaron reunirse en un lugar que ya conocían, un lugar que conocían demasiado bien, la antigua casa de la familia Rivera. Aunque los años habían pasado, la vieja construcción seguía en pie. Las paredes mostraban las cicatrices del tiempo y de la humedad, pues el tiempo había reclamado parte de la estructura. Sin embargo, la casa continuaba siendo un recordatorio silencioso de los horrores ocurridos décadas atrás. Pues Diego y Santiago habían decidido conservarla y ponerla bajo el resguardo de Rodrigo, Lucía y Gerardo. Ninguno de ellos sabía exactamente por qué, pero esa antigua casa parecía negarse a desaparecer, como si todavía guardara secretos entre sus muros. Aquella tarde, reunidos alrededor de una vieja mesa de madera, comenzaron a revisar documentos, fotografías y registros que recuperaron a lo largo de todo el caso de la familia Rivera. Sobre la mesa destacaba una reproducción del símbolo encontrado en aquella piedra, un extraño grabado que estaba compuesto por líneas curvas y por figuras imposibles. Durante horas compararon el símbolo con antiguos archivos relacionados con pactos demoníacos. Finalmente encontraron una coincidencia, y la verdad los dejó completamente helados. Aquel símbolo no pertenecía a Lucifer,
No era uno de los sellos utilizados por el antiguo señor de los pactos. Lucifer había sido destruido años atrás, en la cueva de la Puerta Negra, ubicada en el Cerro del Jicuco, cuando José Rivera entregó su existencia para liberar a las almas condenadas por generaciones de acuerdos infernales. Aquella marca era mucho más antigua, mucho más peligrosa, pues pertenecía a una entidad cuyo nombre apenas se atrevieron a pronunciar: Narak, el devorador de juramentos. La criatura que había sido sellada en aquella piedra negra, gracias al sacrificio de cristal. Una entidad que jamás debió tener la posibilidad de regresar. El silencio invadió la habitación y por primera vez en muchos años, los tres investigadores volvieron a sentir el mismo miedo que habían conocido durante los días más oscuros de su vida. Capítulo 5. Los registros olvidados. Decididos a descubrir la verdad, Rodrigo, Lucía y Gerardo se dirigieron a las ruinas del antiguo templo de los guardianes de la luz divina. El lugar había permanecido abandonado durante años. La vegetación cubría gran parte de la construcción y las raíces de enormes árboles atravesaban los muros de piedra, como si intentaran devorarlos lentamente. El ambiente resultaba completamente inquietante, demasiado silencioso, como si el propio lugar estuviese conteniendo la respiración. Tras varias horas de exploración, encontraron una cámara oculta bajo aquel antiguo templo. En su interior había una antigua mesa ceremonial de piedra, y sobre ella descansaban varios manuscritos deteriorados por el paso del tiempo. Uno de ellos llamó inmediatamente su atención. Las páginas estaban manchadas por humedad y escritas con una tinta oscura que parecía haber conservado su intensidad durante años, durante décadas. A medida que avanzaban en la lectura, una verdad aterradora comenzó a revelarse lentamente. La piedra nunca fue destruida. La orden de la luz divina había sido traicionada. Uno de sus propios guardianes, encargado de destruir la prisión de Obsidiana, rompió el juramento que había realizado ante aquella orden. Movido por la ambición y el deseo de controlar el poder de Narak, asesinó a los demás guardianes y desapareció con aquella misteriosa piedra. Durante años, nadie supo qué había sido de él. Sin embargo, el manuscrito relataba que antes de morir ocultó la piedra en el cementerio de la colonia El Huerto, enterrándola entre las tumbas para que ésta permaneciera oculta, para que nadie la pudiera encontrar. Pero los secretos enterrados rara vez permanecen ocultos, y el tiempo termina revelándolo todo. Las últimas líneas del documento parecían haber sido escritas con desesperación. La letra se volvía temblorosa y desigual, como si quien redactó aquellas palabras hubiera estado aterrorizado. Si la piedra cae en manos inexpertas, el sello comenzará a debilitarse. Si el sello se rompe, Narak volverá a caminar entre los humanos. Y cuando eso ocurra, se alimentará nuevamente de las promesas rotas, de las mentiras y de los juramentos incumplidos. Rodrigo cerró lentamente el manuscrito. Nadie dijo una sola palabra, porque todos comprendían exactamente lo mismo. La piedra había sido encontrada. El sello estaba debilitándose, y en algún lugar oculto más allá de la realidad humana, algo antiguo comenzaba a despertar una vez más. Capítulo 6. Los manuscritos de Tula.
La noche había caído sobre las ruinas del antiguo templo de la luz divina, cuando Rodrigo, Lucía y Gerardo continuaron explorando las cámaras ocultas que permanecían sepultadas bajo siglos de abandono. El aire era pesado, era húmedo. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que parecían danzar bajo la luz temblorosa de sus linternas. El silencio era tan profundo que el simple sonido de una piedra rodando sobre el suelo bastaba para sobresaltarlos. Mientras inspeccionaban una de las cámaras más alejadas del templo, Lucía descubrió un compartimento oculto detrás de un muro agrietado. Dentro descansaban varios manuscritos envueltos en telas deterioradas por el tiempo. El hallazgo resultó algo extraordinario. Aquellos documentos parecían mucho más antiguos que cualquier registro encontrado hasta entonces. Con extremo cuidado comenzaron a leerlos. Las páginas hablaban de Narak, no como un demonio, no como una entidad nacida del infierno, sino como una fuerza mucho más antigua, una presencia que existía antes de que los hombres levantaran ciudades o escribieran la primera palabra. A medida que avanzaban en la lectura, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ellos. Los manuscritos explicaban que, aunque Narak permanecía encerrado dentro de la piedra de obsidiana, seguía conservando una parte muy grande de su poder, un poder capaz de atravesar los sueños, de influir en los pensamientos, de susurrar promesas en la oscuridad. Pero lo más aterrador era el origen de su fuerza. Narak no se alimentaba de sangre, no necesitaba sacrificios humanos. Su alimento era algo más abundante: las mentiras, los pactos incumplidos, las promesas rotas, los juramentos traicionados. Cada engaño que era cometido por un ser humano fortalecía su existencia. Cada palabra incumplida alimentaba su conciencia, y los manuscritos afirmaban algo aún más inquietante. Mientras existiera la humanidad, Narak jamás desaparecería, porque mentir, traicionar y romper promesas formaba parte de la naturaleza de los seres humanos. Rodrigo cerró lentamente uno de los documentos. Un escalofrío recorrió su espalda. Por primera vez comprendió que estaban enfrentándose a algo imposible de destruir, algo que llevaba alimentándose miles de años, algo que había aprendido a esperar pacientemente y que ahora parecía estar despertando nuevamente. Capítulo 7. La ciudad bajo la tierra. Entre los manuscritos también encontraron un antiguo mapa. El pergamino estaba desgastado y parcialmente destruido por la humedad, pero aún conservaba detalles suficientes para identificar una ubicación específica. En el centro aparecía dibujada una estructura ceremonial, y junto a ella podrían leerse varias inscripciones antiguas. Después de horas de análisis, los investigadores llegaron a una conclusión inquietante. Aquel lugar había sido construido para contener la esencia de Narak. Según los registros, en el corazón del recinto existía una mesa ceremonial de piedra negra, en donde la obsidiana que servía como prisión debía ser colocada para completar el ritual definitivo. Esta era la única forma reconocida para terminar con la entidad. Sin perder tiempo, los tres organizaron una expedición. Las coordenadas señalaban una zona remota bajo el municipio de Tezontepec. Sin embargo, llegar al lugar no sería sencillo.
Los documentos hablaban de una antigua ciudad sepultada bajo la tierra, una ciudad olvidada por la historia, una ciudad que había permanecido oculta durante siglos. Tras varios días de búsqueda, por fin encontraron la entrada, una grieta apenas visible entre las rocas que conducía hacia las profundidades. El descenso resultó peligroso. Los túneles eran estrechos y oscuros, y en algunos tramos apenas podían avanzar. El aire se volvía escaso conforme descendían. La humedad impregnaba cada rincón, y extraños ecos resonaban entre las paredes de piedra, como si algo se moviera en la oscuridad, observándolos desde lejos. Después de varias horas, llegaron a una inmensa caverna, una caverna subterránea. Frente a ellos rugía un gigantesco río oculto bajo la tierra. Las aguas avanzaban con violencia entre remolinos capaces de arrastrar a cualquier persona hacia una muerte segura. Atravesarlo fue una prueba extrema, pero el verdadero descubrimiento los esperaba al otro lado. Cuando finalmente alcanzaron la orilla opuesta, quedaron paralizados, pues ante ellos emergían las ruinas de una ciudad imposible. Gigantescas construcciones de piedra se elevaban desde la oscuridad, pirámides destruidas, templos cubiertos de musgo, columnas erosionadas por el paso de incontables siglos. A pesar de su estado ruinoso, la ciudad conservaba una presencia imponente, como si aún estuviera viva, como si continuara esperando el regreso de sus antiguos habitantes. En la estructura más elevada descubrieron el centro ceremonial, descrito en aquellos antiguos manuscritos, y en su interior encontraron la mesa de piedra donde debían destruir la obsidiana. Pero había un problema. La piedra seguía desaparecida, y mientras no la encontraran, todo aquel conocimiento sería inútil. Capítulo 8. El primer juramento. El centro ceremonial ocultaba mucho más que un método para destruir a Narak. Mientras exploraban la enorme pirámide, los investigadores descubrieron cámaras selladas que permanecían intactas desde tiempos remotos. En sus muros aparecían grabados cientos de símbolos, símbolos desconocidos, historias completas narradas en piedra, relatos que habían permanecido ocultos durante milenios. Y a medida que analizaban las inscripciones, una verdad aterradora comenzó a revelarse. Aquella ciudad era el lugar en donde había nacido la leyenda de Narak. Mucho tiempo atrás, cuando una catástrofe amenazó con destruir el mundo conocido, los antiguos habitantes de la región buscaron desesperadamente una solución. Fue entonces cuando realizaron el primer juramento, un pacto destinado a obtener el poder necesario para sobrevivir. Los textos afirmaban que Narak respondió a su llamado. Les ofreció fuerza, les ofreció conocimiento, prosperidad, y durante un tiempo pareció cumplir su promesa, pero todo tenía un precio. Con cada juramento roto, la entidad crecía. Con cada traición, se fortalecía. Con cada mentira, su influencia se extendía, hasta convertirse en una amenaza imposible de controlar. Rodrigo comprendió entonces algo que cambió por completo todo lo que creían saber. La famosa losa de piedra encontrada años atrás en la zona arqueológica de Tula no era el origen de Narak. Jamás lo había sido. Alguien la había trasladado desde aquel lugar ancestral, siglos atrás. Tal vez para ocultar la verdad, tal vez para evitar que alguien descubriera en dónde había comenzado la historia.
Cristal había entregado su vida para sellar a Narak. José Rivera sacrificó su existencia para destruir a Lucifer. Pero ninguno de ellos había conocido el verdadero origen de la oscuridad. Porque la historia de Narak no había comenzado con los Rivera, ni con Lucifer, ni siquiera con los pactos modernos. Había comenzado miles de años antes, con una sola palabra. Una palabra que aún parecía resonar entre las piedras antiguas de la ciudad enterrada. Una palabra que el viento subterráneo parecía repetir una y otra vez desde la oscuridad. Promete. Capítulo 9. Los guardianes del sello. En lo más profundo de las ruinas del antiguo templo, los investigadores encontraron nuevas inscripciones que cambiaron por completo su comprensión de todo lo ocurrido. Los llamados guardianes de la luz divina no habían sido una simple orden olvidada por el tiempo, ni tampoco un grupo de fanáticos atrapados en antiguas supersticiones. Eran reales, habían existido, y su propósito había sido mucho más grave de lo que imaginaban. Durante siglos, los guardianes habían mantenido a Narak encerrado, vigilando la prisión de Obsidiana y asegurándose de que el sello no se debilitara. Su conocimiento no era improvisado, había sido transmitido de generación en generación, de maestro a aprendiz, entre personas seleccionadas por su fortaleza espiritual y su resistencia al miedo. Eran hombres y mujeres entrenados para enfrentar lo incomprensible, para resistir el susurro de lo imposible, para sobrevivir a la presencia de una entidad que no pertenecía al mundo de los vivos. Pero ese equilibrio se había roto. La traición de uno de sus propios miembros no solo provocó la caída de la orden, sino también la destrucción de todo aquello que mantenía a Narak contenido. Ya no quedaba nadie, ningún guardián, ninguna vigilancia, solo el silencio de una promesa rota que comenzaba a desmoronarse lentamente. Y en ese silencio algo comenzaba a moverse otra vez. Capítulo 10. El nombre prohibido. Conforme avanzaban en la investigación, los investigadores comprendieron algo que jamás habían sentido con tanta claridad. El miedo no siempre nace de lo que se ve, sino de lo que se nombra. Pronunciar el nombre de Narak no era un acto inocente, era una advertencia, una grieta, un llamado silencioso hacia algo que no debía despertar. Cada vez que alguno de ellos intentaba hablar de la entidad en voz alta, un escalofrío recorría el ambiente. Más pesado, la habitación parecía escuchar. El simple sonido de su nombre parecía alterar la realidad. Narak no era solo una palabra, era una presencia contenida dentro del lenguaje humano, un eco antiguo que no debía ser pronunciado. En más de una ocasión, los investigadores sintieron cómo el ambiente cambiaba abruptamente tras mencionarlo. El viento se detenía, los animales callaban, y por un instante fugaz, el mundo parecía contener la respiración. Como si algo en algún lugar más allá de lo visible los hubiera escuchado y estuviese respondiendo. Capítulo 11. Los hijos del pacto. Mientras los investigadores descendían más profundamente en los secretos de la ciudad subterránea, en Tula de Allende otra historia comenzaba a revelarse en silencio. Daniela, la niña que había encontrado la piedra negra de Obsidiana,
la ocultaba con cuidado entre sus pertenencias. Nadie debía verla. Nadie debía saber de su existencia. Pero los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz. Sus padres, Valentina y su esposo, comenzaron a notar comportamientos extraños en la niña. Su aislamiento, sus dibujos inquietantes y su creciente fascinación por símbolos que no pertenecían a ningún lenguaje conocido despertaron su preocupación. Fue entonces cuando Valentina reconoció algo en uno de aquellos dibujos, un símbolo, un símbolo antiguo y dolorosamente familiar. Le resultaba imposible olvidarlo. Su madre lo había llevado grabado en la piel de su mano izquierda, marcado tras una visita a un supuesto brujo en Munitepec años atrás, cuando ella buscaba hacerle daño a una vecina con la que mantenía viejas rencillas. Aquel recuerdo, que había estado enterrado durante tanto tiempo, regresó con una claridad perturbadora. Valentina comenzó a sospechar que su madre no solo había creído en supersticiones, sino que había participado en algo mucho más oscuro, algo real, algo que trascendía la comprensión humana. En un impulso desesperado, buscó entre las pertenencias de su madre fallecida y encontró un diario olvidado. Sus páginas estaban desgastadas, pero aún eran legibles. Lo que leyó la dejó sin aliento. Su madre había realizado pactos, había ofrecido sacrificios, había invocado fuerzas que jamás debieron ser llamadas, y entre aquellas páginas apareció nuevamente el símbolo, el mismo que Daniela dibujaba sin comprender, el mismo que pertenecía a Narak, el devorador de juramentos. Y en ese instante Valentina entendió la verdad más aterradora. El pasado no había quedado atrás, simplemente había esperado. Y ahora había alcanzado a su hija Daniela. Capítulo 12. El llamado. Daniela no tardó en dejar de ver la piedra negra como un objeto extraño. Con el paso de los días comenzó a sentir que la piedra le hablaba, no con palabras claras, sino con pensamientos que no parecían propios, susurros que se formaban en el límite de su conciencia. Durante la escuela, mientras conversaba con sus compañeros, mencionó por primera vez aquello que ella escuchaba. Les habló de una voz, una promesa, un juramento pendiente. Al principio, sus amigos la escucharon con curiosidad, como si se tratara de un juego o de una historia inventada, pero la idea comenzó a fascinarles. La posibilidad de obtener algo a cambio de una promesa era bastante tentador, demasiado tentador. Uno a uno comenzaron a preguntarle más. ¿Qué es lo que podemos pedir? ¿Qué tipo de deseos nos pueden cumplir? Daniela, influenciada por aquella voz que crecía en su mente, les dijo que podían intentarlo, que la piedra aceptaría juramentos, que la promesa era sencilla. Esa misma noche, un grupo de niños se reunió en secreto. El lugar elegido fue el antiguo cementerio, en donde Daniel había encontrado la piedra negra de obsidiana. La luna apenas iluminaba el suelo. Las sombras de las tumbas parecían moverse con cada soplo del viento. Y en medio del silencio, la piedra aguardaba, como si hubiera estado esperando desde siempre, sin que ninguno de ellos comprendiera realmente lo que estaban haciendo. Comenzaron a reunirse alrededor del lugar, y por primera vez en mucho tiempo, la palabra volvió a resonar dentro de aquella lúgubre obscuridad. Promete.
Capítulo 13. Las deudas antiguas. Al caer la noche, Daniela y sus amigos se reunieron a las afueras del cementerio del huerto. El viento soplaba con suavidad entre las tumbas, arrastrando hojas secas que crujían bajo sus pies como susurros apagados. Sin comprender del todo lo que hacían, decidieron entrar. La puerta del cementerio parecía más pesada de lo normal, como si se resistiera a ser abierta. Y aún así, uno a uno cruzaron el umbral, guiados por la curiosidad y por esa extraña promesa de poder que Daniela les había mencionado. Cuando llegaron a la tumba donde se encontraba la piedra, el ambiente cambió de forma abrupta. El aire se volvió frío, demasiado frío, y el silencio dejó de ser natural. Se arrodillaron sin saber por qué. Esto no había sido una decisión consciente. Era como si algo los obligara a hacerlo. Fue entonces cuando la escucharon. Una voz profunda, quebrada, imposible de ubicar en un solo lugar. Parecía surgir de la tierra, del aire, de sus propias mentes. Una presencia antigua, inmensa, incomprensible. Puedo darles lo que deseen, susurró la voz, a cambio de una promesa. Los niños se miraron entre sí, confundidos, pero al mismo tiempo emocionados. Para ellos, aquello no parecía peligroso, pues resultaba como un juego, una oportunidad de obtener aquello que siempre habían querido. Uno a uno comenzaron a hablar. Deseos simples, deseos inocentes, pero cada palabra pronunciada era, sin que ellos lo supieran, un lazo que se cerraba lentamente. Cuando llegó el turno de Daniela, el ambiente se tornó aún más denso. La piedra comenzó a vibrar suavemente bajo la tierra y la voz cambió. Se volvió más cercana, más personal. Daniela, tú no eres nueva para mí. El silencio se hizo absoluto. Tu sangre ya me ha conocido antes, continuó diciendo la voz. Tu familia ya ha prometido. El aire se congeló y entonces lo dijo. Mi nombre es Narak, el devorador de juramentos. Daniela retrocedió de inmediato, pues el miedo la paralizó por completo. Sin esperar ningún tipo de explicación, salió corriendo del cementerio entre lágrimas, mientras sus amigos permanecían inmóviles, sin comprender lo que acababa de suceder. Detrás de ella, la voz no desapareció, solo se quedó en el aire, esperando. Días después, Daniela dejó de asistir a la escuela. Sus padres no entendían lo que ocurría, pero algo en su comportamiento había cambiado. Estaba más callada, más distante, como si una parte de ella se hubiese quedado en aquel cementerio. Mientras tanto, sus amigos comenzaron a experimentar cosas extrañas. Sus deseos se estaban cumpliendo poco a poco, exactamente como ellos los habían pedido. Pero el precio comenzaba a revelarse lentamente. Escuchaban voces cuando estaban solos, susurros que los invitaban a romper sus promesas, a negar lo que habían dicho, a olvidar. Algunos aseguraban ver sombras en las esquinas de sus habitaciones. Otros sentían una presencia detrás de ellos cuando cerraban los ojos. Y todos, sin excepción,
comenzaron a olvidar fragmentos de sus días, como si el tiempo mismo se deshilachara alrededor de ellos. Capítulo 14. La niña y la piedra. Cuando los padres de Daniela encontraron la piedra negra entre sus pertenencias, no comprendían su importancia. Solo sabían que su hija estaba cambiando, que algo la había alterado profundamente. Decidieron entonces buscar ayuda. Valentina contactó a Lucía y le envió una fotografía del objeto. La respuesta llegó de inmediato. Un grito ahogado atravesó la línea telefónica, pues Lucía reconoció la piedra al instante. No podía ser, pero era. Por fin habían encontrado la piedra negra de obsidiana, la misma que creían sellada o destruida, la misma que contenía a Narak. Lucía informó de inmediato a Rodrigo y Gerardo. La noticia los obligó a separarse nuevamente. Lucía y Gerardo partirían hacia Tula de Allende para recuperar la piedra, mientras que Rodrigo permanecería en el centro ceremonial, intentando descifrar la manera definitiva de destruirla. La presión era insoportable. Sabían que el tiempo no estaba de su lado. Cuando Lucía y Gerardo llegaron a la casa de Valentina, encontraron la escena cargada de tensión. La piedra estaba allí, obscura, fría, inquietante. Valentina la sostenía con manos temblorosas, como si no pudiera desprenderse de ella. Lucía la observó durante unos segundos y luego, con cuidado, tomó la piedra. El simple contacto le provocó un escalofrío profundo. Era como si algo dentro de ella la reconociera. Debemos llevarla con nosotros, dijo Lucía en voz baja. Es la única forma de destruirla. Valentina dudó. Sus ojos se llenaron de miedo. ¿Y Daniela? Lucía bajó la mirada. No debe saber nada de esto. Todavía. Por ninguna razón, añadió Gerardo con seriedad. Si lo descubre antes de tiempo, podría ser peor. Valentina asintió lentamente, aunque el dolor en su rostro era evidente. La piedra fue guardada, y con ella algo invisible pareció desplazarse en el aire, como si el mundo acabara de contener la respiración. Capítulo 15. El regreso de los investigadores. Una semana después, Lucía y Gerardo regresaron a la ciudad subterránea. El camino no fue sencillo. Desde el momento en que abandonaron Tula, comenzaron a ocurrir cosas inexplicables. El entorno parecía resistirse a su avance. Los caminos se volvían confusos. Las brújulas comenzaron a fallar. Y en más de una ocasión sintieron que algo los observaba desde la oscuridad del paisaje. Gerardo fue el primero en hablar. No es normal, murmuró. No será fácil regresar. Lucía no respondió. Solo apretó con más fuerza el objeto envuelto en tela que llevaba consigo. Durante el trayecto por el río subterráneo, la situación se volvió más crítica. Las corrientes eran más violentas. El agua golpeaba con fuerza las rocas y los remolinos amenazaban con arrastrarlos hacia el fondo. En un momento, Gerardo perdió el equilibrio. Sintió cómo la corriente lo jalaba con una fuerza imposible de resistir. Y entonces ocurrió algo extraño. La piedra comenzó a vibrar, como si respondiera al agua, como si reaccionara al peligro. Lucía
logró sujetarlo justo a tiempo, evitando que desapareciera en la oscuridad del río. Más adelante, mientras descansaban en una de las orillas, ambos coincidieron en algo inquietante, pues no estaban solos. Había presencias en el lugar, figuras apenas perceptibles entre la niebla subterránea, silenciosas, observando. Gerardo afirmó haber visto una silueta familiar. Lucía no estaba segura, pero sintió lo mismo. Por un instante fugaz, creyó reconocer dos presencias entre las sombras: José Rivera y Cristal. Pero cuando parpadeó, ellos ya no estaban. Solo quedó el eco del agua y el peso de aquella piedra, esperando. Capítulo 16. La mesa de piedra. Cuando finalmente alcanzaron el centro ceremonial, el silencio era tan profundo que parecía tener peso propio. La enorme estructura de piedra emergía desde la oscuridad subterránea, como si hubiera estado esperando aquel momento. Desde tiempos imposibles de recordar, Rodrigo avanzó lentamente hacia la mesa central. Su respiración era pesada, sus manos temblaban. En ella sostenía la piedra negra de obsidiana, ahora más fría que nunca, como si hubiera absorbido todo el vacío de aquel lugar. Ha llegado el momento, dijo con voz baja. Debemos colocarla sobre la mesa. Lucía y Gerardo intercambiaron una mirada tensa. Ninguno respondió, pero ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Rodrigo colocó la piedra sobre la superficie de roca. En el instante que el contacto se completó, el ambiente cambió completamente. El aire se volvió denso. Las sombras comenzaron a moverse de forma antinatural y entonces ocurrió. Un estallido de viento recorrió el recinto, como si algo invisible hubiese atravesado la realidad misma. Las antorchas imaginarias del lugar se apagaron una por una. La oscuridad se volvió absoluta y en medio de ella una presencia comenzó a formarse. No tenía cuerpo, no tenía una forma definida. Solo era una sensación, una conciencia antigua que parecía observarlos desde todos los ángulos posibles al mismo tiempo. Narak. Por un instante fugaz, su presencia se manifestó, no como una figura concreta, sino como fragmentos de sombras, voces superpuestas y ecos de promesas rotas. Su voz resonó dentro de sus mentes. No era un sonido, era una certeza. Mientras existan juramentos rotos, yo nunca desapareceré. El aire vibró. Ni Lucifer no podrán destruirme. Las sombras se agitaron con violencia. Yo soy el primero. Yo soy el final. Yo soy el dueño de todo lo que ha sido prometido. Y entonces, tan rápido como apareció, desapareció, pero su presencia ya había dejado una marca imposible de borrar en el lugar. Capítulo 17. El último sacrificio. Mientras Lucía y Gerardo avanzaban en la preparación del ritual en el centro ceremonial, Rodrigo permanecía frente a la mesa de piedra, comprendiendo finalmente la verdad completa. No bastaba con destruir aquella piedra, no bastaba con encerrar a Narak. El equilibrio dependía de algo mucho más profundo, un sacrificio triple. 3 voluntades, 3 destinos, 3 entregas absolutas. El primero había sido José Rivera, quien entregó su vida en la cueva de la Puerta Negra, en el Cerro del Jicuco,
enfrentando a Lucifer para liberar las almas atrapadas por generaciones de pactos. El segundo había sido Cristal, quien ofreció su existencia en la zona arqueológica de Tula, sellando a Narak dentro de la piedra de obsidiana negra. Y ahora, el tercero, Rodrigo, la pieza final del equilibrio, el último guardián, el único capaz de cerrar el ciclo. La comprensión lo golpeó con una fuerza emocional, una fuerza devastadora. No había ninguna escapatoria, no había ninguna alternativa, solo un destino que ya estaba escrito. Con los ojos llenos de lágrimas, Rodrigo se giró lentamente hacia Lucía y Gerardo. El silencio entre ellos era más doloroso que cualquier palabra. Tienen que irse, dijo finalmente. Salgan de aquí. Salgan del templo. Lucía negó con la cabeza de inmediato. No vamos a dejarte solo. Gerardo dio un paso adelante. Podemos encontrar otra forma. Rodrigo cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, su decisión ya estaba tomada. No hay otra forma. Su voz era firme, pero rota por dentro. Si no lo hago, esto nunca terminará. El peso de aquellas palabras cayó sobre ellos como una sentencia imposible de ignorar. Capítulo 18. La noche de los 1000 juramentos. El silencio no duró mucho. La piedra sobre la mesa comenzó a vibrar violentamente. El sello estaba fallando. Narak había logrado manifestarse parcialmente en el plano físico. La oscuridad se extendió por el centro ceremonial como una marea viva. Las paredes comenzaron a deformarse. Las sombras se alargaban como manos buscando alcanzar a los presentes. Y entonces la batalla comenzó. No era una lucha convencional, era una guerra entre voluntad y promesa, entre existencia y olvido. Rodrigo terminó el conjuro con voz firme, pero nada ocurrió. La piedra permanecía intacta. Narak no reaccionaba. Por primera vez, el horror fue absoluto. El silencio se rompió cuando dos figuras emergieron desde la oscuridad. José Rivera y Cristal. Sus presencias no eran completas, eran ecos, fragmentos de almas sostenidas por algo más grande que la muerte. Se colocaron junto a la mesa de piedra y sin hablar indicaron a Rodrigo lo que debía hacer. Un triángulo, 3 puntos, 3 voluntades unidas. Lucía, Gerardo y Rodrigo. Los tres debían formar el vínculo final. Sin dudarlo, se posicionaron alrededor de aquella mesa y juntos pronunciaron el conjuro. La piedra comenzó a vibrar con una violencia extrema. El aire se fracturó. La realidad pareció colapsar sobre sí misma. Y entonces todo ocurrió al mismo tiempo. La piedra negra de obsidiana se quebró, se desintegró, se convirtió en polvo. Un polvo oscuro que se dispersó en el aire como si jamás hubiera existido. Un grito silencioso recorrió el universo, y Narak fue arrastrado nuevamente a su prisión. Pero el precio fue inmediato. José Rivera, Cristal y Rodrigo. Sus cuerpos quedaron inmóviles, convertidos en estatuas de piedra, sus brazos extendidos apuntando hacia el centro de la mesa, donde segundos antes había estado el núcleo de la oscuridad. Eternos,
inmóviles, guardianes del sello. Mientras ellos permanecieran en ese estado, Narak no podría regresar. El equilibrio había sido restaurado, pero no sin costo. Lucía y Gerardo salieron del templo en silencio. Detrás de ellos, la entrada fue sellada y destruida para siempre. El mundo exterior continuó como si nada hubiera ocurrido. Las leyendas volvieron a convertirse en susurros. Las sombras se retiraron. Y en Tula de Allende, Daniela y sus amigos intentaron convencerse de que todo había sido solo una pesadilla, un recuerdo confuso, algo que el tiempo terminaría por borrar. Pero en algún lugar más allá de lo visible, el silencio seguía observando. Epílogo. El peligro al fin había terminado. El sacrificio de 3 almas había sido suficiente para contener el inmenso poder que habitaba en las sombras de Narak, sellándolo una vez más en el silencio profundo de la oscuridad. En Tula de Allende, la calma regresó lentamente, como si el propio mundo hubiese aprendido a olvidar aquello que lo había puesto al borde del abismo. El viento volvió a recorrer las calles sin traer consigo susurros extraños. Las noches dejaron de sentirse vigiladas, y los antiguos temores que alguna vez consumieron a la región comenzaron a desvanecerse hasta convertirse en simples relatos que pocos se atrevían a pronunciar en voz alta. Rodrigo, Cristal y José permanecieron como los eternos guardianes del sello, convertidos en piedra, inmóviles y silenciosos. Quedaron como testigos eternos de un sacrificio que trascendía el tiempo y la muerte. Lucía y Gerardo los recordaban en silencio, no como víctimas, sino como aquellos que habían cargado con el peso final de la salvación. Aquellos que habían evitado que la oscuridad consumiera todo lo que se conocía. Con el paso de los días, ambos tomaron la decisión de destruir la entrada a la ciudad antigua. No debía quedar ningún rastro. No debía existir posibilidad de retorno. Con esfuerzo y determinación sellaron el acceso al centro ceremonial, enterrando bajo roca, tierra y olvido todo lo que alguna vez había sido descubierto. Los manuscritos, los símbolos, los restos del conocimiento prohibido quedaron sepultados junto con aquel antiguo templo ceremonial. Como si nunca hubiese existido, como si todo hubiese sido una pesadilla compartida por unos pocos. La ciudad antigua fue borrada del mundo visible, convertida en un mito, en susurro, en advertencia olvidada. Y así el mundo continuó su curso. Pero en algún lugar, bajo capas de piedra y silencio, 3 figuras permanecen inmóviles, guardando aquello que no debe despertar, esperando eternamente que el sello nunca vuelva a romperse, porque aunque la historia haya sido enterrada, las promesas rotas nunca dejan de existir por completo. Fernando Alberto López Rivera, Tula de Allende, Hidalgo, México, 2026. Ingeniero en negocios y gestión empresarial. Autor: El pacto de la cuarta generación, la piedra negra. Las promesas no mueren, solo esperan en la oscuridad a ser cumplidas otra vez. Y bueno, pues esta es la 5ª historia, amigas, amigos, de El pacto de la cuarta generación. Espero que sea de su agrado, espero que pues esta saga les esté gustando. Les invito para que la escuchen, para que la compartan, para que me dejen sus comentarios y para que me dejen su like y se suscriban a mi canal. Su suscripción me ayuda mucho. Mi nombre es Fernando Alberto, nos vemos en el siguiente video. Gracias.